Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, quería resolver el examen de taller, el examen que hicimos hace poco, el examen parcial uno. Esto con el fin de poder, em, bueno, como amarrar todas las cosas que quizá quedaron sueltas de este tema. Entonces, ustedes en sus exámenes, en la revisión de sus exámenes, la nota estaba dividida por problemas. Decía, por ejemplo, problema uno se sacaron un 80. El problema 2 se sacaron un 90 o así. Em, entonces, la idea es que ustedes puedan ver la solución que les voy a plantear acá y ver qué tan lejos estuvieron ustedes de esa solución. Entonces, bueno, de esto se trata esta clase de hoy. Vamos a resolver únicamente los primeros dos problemas. El problema 3 casi todos los tuvieron buenos, lo cual es algo bueno. Fallaron uno o dos quizá, y principalmente por descuido. Entonces el problema 3 no lo vamos a hacer. Eso significa que el tema ya quedó bien asimilado. Con el problema uno y 2 eran los temas de máquinas. Este tema normalmente es el más complicado. Entonces sí nos vamos a centrar únicamente en el problema uno y en el problema 2. En términos generales, las notas del examen estuvieron bien. Para todos los estudiantes, el promedio quedó bastante alto, incluso por encima de semestres anteriores, lo cual, bueno, es un buen signo de que en este curso las cosas se están haciendo bien y los temas se están asimilando bien. Vamos a empezar por el problema uno, que es el problema de máquinas de Turing. Recordemos que las máquinas de Turing son aquellas que tienen la capacidad de leer y de escribir. Entonces, lo que se les propone es diseñar una máquina que implemente el método rápido de conversión de hexadecimal a base binario. Entonces, si recordamos este tema, el método rápido consistía en que 4 caracteres en binario componían un carácter en hexadecimal o viceversa. Un carácter en hexadecimal correspondía a 4 caracteres en binario. Entonces, por ejemplo, el 0 en hexadecimal es igual a 0000 en binario. El 1 en hexadecimal es igual a 0001 en binario. Y así sucesivamente hasta llegar a f, que f es igual a 1111. Entonces, este problema es el que queremos resolver utilizando una máquina de Turing. Em, Acá lo novedoso de este problema es que estamos añadiendo una regla especial, si no haría este problema terriblemente complicado, y es que es esta que dice acá: para simplicidad, suponga que se puede leer un único carácter. Este carácter es el que está en hexadecimal, pero se pueden escribir más de un único carácter por escritura. Por ejemplo, se podría leer el carácter F y escribir los caracteres 1111 en una única escritura. Entonces, yo puedo leer un carácter, puedo escribir 4. Entonces, eso simplifica el problema bastante. Entonces, vamos a resolver esto. Este problema se puede resolver con un único estado con un montón de transiciones, eso sí, pero con un único estado. Le vamos a llamar proceso. Acá dentro de las reglas que venían acá, decía que la creación de un estado inicial es opcional, nosotros no la vamos a hacer. Y sí hay que tener claro que la entrada de este sistema son caracteres hexadecimales. Entonces eso se dejaba claro acá con esta primer viñeta, que suponga que la secuencia de entrada contiene únicamente caracteres hexadecimales. Las salidas son caracteres binarios, como decía la segunda viñeta. Para este ejercicio solo se les pedía el diagrama, no es necesario definir el alfabeto ni nada de eso, únicamente el diagrama. Entonces vamos a utilizar un único estado, como les dije. En todas las transiciones, todo el proceso se va a hacer en este estado. Entonces, nuestro problema se resume a crear 15 flechitas. Bueno, no, en realidad son 16. Una por cada una de los caracteres del sistema hexadecimal. No las voy a hacer todas, son demasiadas, pero al menos sí vamos a hacer vamos a ir en orden y poniendo ahí las más básicas. Ahora, forma de suavizar esto así.
Esto es lo que quería. Todas las flechitas salen del estado que se llama proceso y vuelven a caer a él mismo. Uy, ¿qué es esto? Entonces, vamos a empezar por el 0. Hay que ir en orden. Entonces, yo leo un 0. Escribo 4 ceros y me muevo a la derecha. Y esta va a ser la dinámica con todas las transiciones que yo voy a hacer. Entonces, ahora hago otra flechita. En esta otra flechita leo un 1, escribo un 0001 y me muevo a la derecha. Después, bueno, voy a crear otra flechita. Aquí voy a leer un 2. Escribo un 00. 0010, que es el equivalente de 2 en binario y me muevo a la derecha. Qué raro esto, bueno. Ok, vamos con el que sigue. Esto se torna un toque tedioso, pero bastante fácil. De tedioso no pasa. Entonces ahora leo un 3. Escribo un 0011 y me muevo a la derecha. Y bueno, pongamos aquí unos puntitos suspensivos. Y movámonos hacia los últimos caracteres. Supongamos que tenemos el carácter E. Bueno, pueden usar la calculadora para ver cómo se ve una E en binario. Sinceramente no me acuerdo. 1, 1, 1, 0. Entonces una E es un 1, 1, 1, 0. Y me muevo a la derecha. Finalmente, el último carácter es el F. Si leo una F, escribo 1, 1, 1, 1 y me muevo a la derecha. Entonces, en estos puntitos suspensivos que están acá, ustedes tienen que agregar todas las flechas que faltaban y todas las transiciones que faltaban desde el 3 hasta el E. Entonces, vean que la resolución de este problema realmente era muy fácil. Lo que quizá era raro era que se resolviera con un único estado. Algunos de ustedes lo hicieron con más de un estado, lo cual estaba bien. Por ejemplo, se movían a un estado intermedio y después de ese estado intermedio se devolvían al estado principal de proceso. Algunos de ustedes lo resolvieron de manera secuencial. O sea, pusieron primero la conversión del 0, después la conversión del 1, la conversión del 2, la conversión del 3, pero utilizando estados secuenciales. O sea, hicieron algo como así. O sea, aquí hacían la conversión del 0. Después aquí hacían la conversión del 1. Aquí la conversión del 2 y así sucesivamente. Tenían flechitas así. Esto estaba incorrecto porque funcionaría así y solo si la secuencia de entrada es un número que empieza en 0 y termina en F. Pero esto es algo que no se sabe. O sea, en ningún lado dice que esa es la secuencia de entrada. Tiene que funcionar para cualquier número hexadecimal de cualquier tamaño. Entonces, esta es una de las formas de solucionarlo. Yo considero que es la forma más sencilla, la más fácil de entender y la que queda todo más simple. Vean que con cada movimiento, con cada lectura y escritura que estamos haciendo, nos estamos moviendo a la derecha. Eso significa que avanzamos un paso en la secuencia de entrada. Entonces, los datos de entrada los leemos, los escribimos y nos movemos hacia el carácter de la derecha. Si no hubiéramos tenido la regla de que yo pudiera escribir 4 cosas
al mismo tiempo, este problema hubiera sido muy difícil de resolver. Bueno, no muy difícil, hubiera quedado enorme nada más, porque yo tengo que escribir un carácter a la vez. Eso significa que tengo que tener 4 estados adicionales por cada una de las escrituras que voy a hacer, lo cual, bueno, es completamente impráctico. Entonces, esta es la solución del problema. Em, la mayoría de ustedes lo tuvieron bien, aunque este fue el problema que quizá dio más problema, con el que fue más dificultoso, digamos. Ahora, el problema 2, este era más sencillo. Es básicamente contar cuántas veces aparece la secuencia X, Y, Z en una cadena del abecedario español. Suponga que la secuencia X, Y, Z aparece un máximo de 3 veces. Bueno, puede aparecer un máximo de 3 veces. Entonces, bueno, eh, la única forma, creo yo, de resolver esto es utilizando un montón de estados secuenciales. Entonces, aquí vamos a crear un estado inicial y vamos a crear un montón de estados ahí como auxiliares. Digamos inicio, este se va a llamar X1, Y sub 1, Z sub 1. Ok, X, Y, Z. Y ahora vamos a copiar esto mismo aquí abajo. Y después esto mismo aquí abajo. Aquí las flechitas van para el otro lado. Vamos a ver, X, Y, Z. Aquí sería X, ¿cómo sería X2? X2, aquí sería Y2. Y a este le vamos a poner 2 nada más. A este le vamos a poner 1. Este estado no es necesario. Y después tenemos que volver a validar si viene X, Y, Z. X, Y y a este le vamos a poner 3. Entonces las transiciones serían así. Tenemos el estado inicial, verificamos el 1, verificamos la Y, y esto significa que aparece una vez. Esto le vamos a poner gris. Ahora caemos al X2, caemos al Y2 y caemos al 2. Esto significa que apareció 2 veces. Finalmente, verificamos de nuevo el X, verificamos de nuevo el Y verificamos de nuevo. Y si llegamos aquí, significa que había 3 veces apareció la secuencia. Voy a resolver únicamente el caso de éxito, pero aquí hay un montón de transiciones intermedias entre cada uno de los estados en caso de que no se dé el caso de éxito. Entonces, si estoy en el estado inicial y recibo una X, me muevo a este. Si estoy en el estado inicial y recibo una Y, me muevo a este. Si estoy en el estado Y1 y aparece una Z, entonces me muevo al 1. Si yo llego aquí, la salida de la máquina, es que apareció la secuencia XYZ una única vez. Ahora, los estados verdes son los estados que son como los estados de salida. O sea, si quedamos aquí, significa que apareció una vez. Si quedamos aquí, significa que apareció 2 veces. Si quedamos aquí, significa que apareció 3. Ahora, si ya apareció una vez y vuelve a venir una X, nos movemos a este. Después, si vuelve a aparecer una Y, nos movemos a este. Y si vuelve a aparecer una Z, nos tenemos que mover a este. Y ahora, esto significa que apareció 2 veces. Y aquí repetimos lo mismo. X por acá, Y por acá
y Z por acá. Ahora, este es el caso, el happy path, digamos, el caso de éxito. Sin embargo, esto no siempre pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en cada uno de los estados hay que validar qué otros posibles caracteres pueden venir y cuál va a ser mi acción. Por ejemplo, en el caso de éxito, si viene cualquier número del alfabeto, cualquier letra del alfabeto español, le vamos a poner, supongamos que B es el conjunto del alfabeto español. Entonces, si viene B menos X, entonces me quedo aquí esperando a que entre una X. Si estoy en el estado X y entra una X, entonces me quedo aquí esperando. Si estoy en el estado X, X1, digamos, y entra una, una letra del alfabeto español que no sea ni X ni Y, entonces me tengo que devolver a verificar. B menos X, Y. Entonces me tengo que devolver a verificar. Recordemos nada más que B es el conjunto del alfabeto español. Y bueno, así tiene que hacer usted el experimento de ver qué pasa si no entra el carácter que yo espero en la siguiente transición. Hagamos este último. Si estamos aquí en Y1 y entra B menos Z, entonces me tengo que devolver al inicio. Si estoy aquí y si estoy aquí y no entra una X, entonces me tengo que quedar aquí. O sea, ese va a ser como el nuevo estado inicial. Y tengo que hacer esto mismo. Básicamente, tiene que pararse en cada uno de los estados y ver qué pasa si no entra el carácter que usted espera en la siguiente, para la siguiente transición y ver qué acción tiene que tomar basado en esos caracteres que le entró. Siempre va a ser como B menos algo. Entonces, bueno, esta es la solución del problema. Este problema la mayoría lo tuvo bueno, al menos mayormente bueno. Entonces, todo bien con este problema. Y bueno, realmente ese fue el examen. No estuvo tan complicado. La parte de conversiones normalmente a todo el mundo le va bien. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.